¿Quiénes son Yahvé, Jehová, Dios? El horror, la maldad y perversidad de los falsos dioses. La mayor parte de la población del hemisferio occidental, del Medio Oriente y del continente africano cree en alguna rama del monoteísmo abrahámico y cree o reconoce al Dios hebreo bíblico Jehová o Yahvé como el creador bueno y justo de nuestro mundo. Los judíos ven a su Dios como el Señor de la justicia, que salvó al pueblo israelita por entregarle a Moisés sus mandamientos o tablas de la ley. Los cristianos afirman que el mismo Dios es el Padre amoroso que sacrificó a su Hijo primogénito para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado. El mismo al que los seguidores del Islam lo llaman por el apelativo árabe Alá, reconocen a la deidad de los judíos y los cristianos como un Dios justo y misericordioso. La falsa idea de que el Dios bíblico es una gran figura del bien y de la justicia ha dejado una impresión tan arraigada en la mente colectiva de los pueblos occidentales que hasta los incrédulos piensan que el personaje de Yahvé representa la justicia. Sin embargo, a pesar de que vivamos en países con una tradición histórica judeocristiana, la gran mayoría de las personas, tanto creyentes como seculares, no han leído la Biblia en su totalidad. Tengan la certeza de que si los creyentes leyeran los textos bíblicos enteros de modo inteligente, consciente y objetivo, sin vendas y sin prejuicios acondicionados, muchos de ellos se horrorizarían por la maldad de su Dios y entenderían que la enseñanza de que Yahvé es un Padre justo y benévolo es totalmente contraria a la razón y, peor aún, un engaño, una mentira con propósitos de mucha oscuridad. ¿Quién es Yahvé realmente? A lo largo de la historia, varios grupos pequeños de sabiduría han expuesto que el Dios bíblico del judaísmo y del cristianismo es el auténtico engañador del hombre. Antes de la cristianización de Europa y el nacimiento del Islam en el Medio Oriente, las varias escuelas esotéricas gnósticas como los sofitas en Siria y Egipto y los nasenos en Palestina entendían claramente que Yahvé es un impostor malévolo que había atrapado al hombre en un sistema de engaño y manipulación. Los gnósticos lo llamaban Yaldabaoth, o el falso dios de este mundo, y reconocían su maldad. Las sectas sofitas conocían el gran secreto. El Dios de los judíos era el arrogante impostor que se había dado a sí mismo el título de Dios creador, invirtiendo los papeles del bien y del mal a través del engaño, presentándose a sí mismo como Padre benévolo, misericordioso, todopoderoso de la humanidad, siendo todo lo contrario. Esta inversión empezó con la creación de la Biblia cristiana a finales del primer siglo, libro que astutamente impusieron como sagrado y engañaría a muchas generaciones durante los milenios. ¿Por qué creían los gnósticos que Yahvé era un dios falso y malévolo? A diferencia de la gente medieval que estaba sometida a la teocracia de la Iglesia Católica y no podía leer la Biblia por sí misma, los intelectuales gnósticos de los primeros siglos de la era cristiana sí tenían acceso a todas las escrituras bíblicas y las podían estudiar libremente. Ellos sí sabían que la Biblia hebrea está repleta de maldades crueles, genocidios despiadados, guerras, crueles exigencias de sacrificios cruentos, actos de barbaridad y conductas de tiranía impuestos por el tirano Yahvé. Dicho de otro modo, los gnósticos sabían que el Dios bíblico era un auténtico demonio, y sus diferentes religiones eran brutales, sanguinarias, misantrópicas y oscurantistas. La verdad es que la misma Biblia da amplio testimonio de que el supuesto Padre amoroso de los judíos y los cristianos tiene una naturaleza sádica y malvada, y sus numerosos hechos documentados en las supuestas escrituras sagradas son tan aborrecibles que la mayoría de la gente hoy pensaría que eran propios de una entidad de mucho mal y perversidad. Al leer la Biblia de manera objetiva, es evidente que el Dios hebreo Yahvé tiene un carácter belicoso, asesino y depravado, y está claro que él tiene un gran odio por la humanidad. Los mismos textos bíblicos ponen en entredicho la moralidad y la benevolencia de la deidad judeocristiana, que para cualquiera con un mínimo de moralidad y sentido común, no hacen más que confirmar que Yahvé es en verdad el mal, el adversario del hombre.
Hoy día ya no es ningún secreto que el Dios de la Biblia es un personaje sanguinario y vengativo. A partir del Renacimiento, muchos pensadores ilustrados empezaron a cuestionar la inmoralidad, la depravación, la crueldad, la lujuria de sangre, la misantropía y la xenofobia deplorables de Yahvé. Por lo tanto, muchos filósofos de la época moderna abandonarían la religión judeocristiana y favorecerían cosmovisiones más humanistas. Por ejemplo, el intelectual estadounidense Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que rechazó al Dios bíblico escribiendo en La Edad de la Razón, 1794, que la creencia en un Dios cruel hace que el hombre esté desviado hacia la maldad. En la época actual de la ciencia y del Internet, ya no es ninguna novedad que el Dios del Antiguo Testamento se entienda como una pesadilla de horror abominable. Simplemente muy poca gente con conciencia tiene el conocimiento completo del contenido de la Biblia y muy pocos creyentes son lo suficientemente honestos como para analizar su dogma y fe, viendo el criterio moral de su Dios de modo objetivo. Sin embargo, el hecho de que la historia del personaje nada divino de Yahvé se remonte hasta la época sumeria del tercer milenio antes de Cristo es algo muy novedoso para la mayoría de los lectores. Es momento de ahondar en la historia de los cultos antiguos y exponer el verdadero origen de ese Dios siniestro. Al final veremos cuál es la verdadera identidad de ese gran tirano cósmico y descodificaremos el gran secreto de los milenios. La maldad de Yahvé, la infamia divina. Hoy día, cualquier persona sensata y razonable pensaría que actos religiosos como la inmolación de animales inocentes para apaciguar la ira de un supuesto ser superior, rituales de sacrificios humanos, el derramamiento de sangre por el perdón de los errores o supuestos pecados, la matanza en masiva y continuada de niños y recién nacidos, el genocidio de pueblos enteros y el belicismo extremo son crímenes abominables y depravadísimos propios de un culto satánico y perpetrados solo por la gente más enfermiza y endemoniada. Cualquier hombre de buen juicio consideraría todas esas prácticas con horror, malvadas en extremo, la cúspide de la perversión. La mayoría de la gente de bien, normal, entendería que todas las atrocidades enumeradas arriba son actos propios de un demonio. Es increíble el hecho de que todas esas prácticas escalofriantes fueran exigidas por el Dios bíblico en la religión hebrea primitiva, las que constituyeron la parte central del judaísmo y estén documentadas abundantemente en la propia Biblia atribuidas a Yahvé. Las prácticas del judaísmo creen que Yahvé es justo, y los seguidores del cristianismo típicamente afirman que su Dios es un ser perfecto e infinitamente benévolo y padre amoroso del hombre. En las paredes de las iglesias cristianas se suelen encontrar placas propagandísticas que dicen «Dios es amor» o «El Señor es misericordioso». Los cristianos típicamente citan versículos bíblicos como Juan 13:16, que afirma que Yahvé ama tanto al mundo que sacrificó a su Hijo unigénito para su salvación, igual que en 1 Juan 4:7-12, cuyo mensaje es que Yahvé es la fuente del amor. Sin embargo, es evidente que esos no conocen la Biblia en su totalidad, sino lo que los parásitos pastores y curas les interpretan. No la leen de manera honesta y objetiva y solo creen ciegamente en las afirmaciones engañosas de sus curas y pastores basadas en versículos selectivos. La Biblia leída en su totalidad muestra a profundidad que Yahvé no es amor. Esa premisa es solamente una mentira oscura de la teología cristiana ortodoxa. La Biblia expone claramente que Yahvé es un Dios iracundo e intolerante. Salmo 78. Belicoso y militarista. Éxodo 15:3. Salmo 2:1-12. Deuteronomio 7:23-24. Homicida. 2 Reyes 2:23-24. Genocida. Éxodo 32:27-28. Deuteronomio 20:11-17. Inmisericorde y cruel. 1 Samuel 15:2-3. Traicionero. Ezequiel 20:25-26. Infanticida. Salmos 135:8, 137:9
y Éxodo 12:29. Embriagado de su lujuria por el sacrificio cruento. Levítico 1:5-9. Estos son solo unos pocos versos de la Biblia que deja bien claro que el Dios de los hebreos no es un Dios de amor, sino un tirano violento, sanguinario y despiadado. Si alguien aún cree que la deidad judeocristiana es una entidad benévola y amorosa, entonces se está engañando a sí mismo. Se ha tragado una mentira y engaño monumental y no está siendo honesto a nivel de conciencia. La verdad es que la inmoralidad y la crueldad del Dios bíblico no conocen ningún límite. Muy lejos de la fantasía de los pastorcitos y los teólogos evangélicos que piensan que su deidad es la epítome del amor y de la benevolencia, Yahvé es en realidad un dios de la guerra y un belicista tiránico con una insaciable sed de sangre, de conquista, que no solo disfruta de la invasión de territorios extranjeros, sino que también se ensaña de manera muy sádica con las víctimas de su pueblo elegido. Según la Biblia, Yahvé les ordena a los israelitas que no solo venzan a los varones guerreros de los pueblos vecinos con su ayuda, sino que también masacren despiadadamente a mujeres desarmadas, ancianos indefensos, niños pequeños y hasta los infantes recién nacidos. 1 Samuel 15:2-3, Deuteronomio 2:23-34, 7:16, 13:15, Josué 6:21, Ezequiel 9:5-7, Isaías 13:15-18. ¿Qué clase de Dios siendo justo tiene un pueblo elegido? Ese mismo Dios demoníaco y depravado le aconseja a su pueblo elegido, los israelitas, que a la hora del sometimiento de un pueblo asesinen a todos los niños varones e inmolen a todas las mujeres casadas, pero que tomen para sí a todas las jóvenes vírgenes como botines de guerra. Números 31, 17-18. Yahvé incita a sus guerreros hebreos que secuestren y violen a las vírgenes de otros pueblos. Para colmo, el Dios de los hebreos es el sionista militarista, pues su plan para su pueblo judío siempre ha sido la dominación mundial judía y la conquista de todas las naciones gentiles de la tierra. Salmo 2, 8-9. La deidad judeocristiana Yahvé es, bajo testimonio de la Biblia, una entidad beligerante que goza de la matanza de inocentes e incluso exige el asesinato de niños pequeños, incluso inocentes infantes recién nacidos. ¿Qué clase de monstruo podría pedir la matanza de bebés recién nacidos? Cualquier persona civilizada sabe que el sacrificio de vidas inocentes es algo totalmente inmoral. Para la mayoría de la gente, la matanza ritual de seres vivientes es una práctica que se asocia a las sectas satánicas demoníacas de nuestro tiempo. Sin embargo, demasiada gente ha olvidado que el sacrificio animal y humano siempre fue el tema central y el meollo esencial del judaísmo bíblico, expuesto en cientos de versículos de la Biblia que muchos adoctrinados, descerebrados en su terrible ignorancia, consideran libro sagrado por ser la palabra de su Dios. La verdad es que el culto a Jehová en Levítico se caracteriza por la continua inmolación de millares de criaturas como ovejas y bueyes. En los templos de Yahvé, el sacrificio animal se ofrecía diariamente para apaciguar la ira ardiente de su Dios y expiar la culpa de sus transgresiones de la ley entregada a Moisés. En el judaísmo antiguo se realizan distintos tipos de sacrificios. 1. Holocausto. Es una ofrenda del sacrificio de animales que eran quemados y se le ofrecían diariamente en el altar del templo o del tabernáculo a la hora de adoración y la alabanza con el propósito de mostrarle a Yahvé amor y devoción, ya que el olor a carne quemada es grata a Dios. Génesis 22, 2, 7, 13. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Levítico 9:24. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo se postró rostro en tierra. 1 Reyes 3:4. El rey Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios allí.
porque ese era un lugar alto y principal escogido por Dios. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. 1 Reyes 18:38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Salmos 50:8. No te reprendo gracias a tus sacrificios y tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Jeremías 7:21-22. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Levítico 1:9. Las entrañas y las patas las lavarán con agua, y el sacerdote quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Génesis 22, 2-7-13. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No sería ninguna exageración si dijéramos que el continuo sufrimiento y derramamiento de sangre de manera ritualista era el propósito de la religión judía bíblica. De hecho, la Biblia explica abiertamente que Yahvé encuentra deleite en los sacrificios sangrientos y macabros. Génesis 8:20-21, Levítico 1:5-9, Números 18, 17 y 19. Es como si todo su propósito fuera el dolor, la inmolación de la vida inocente. Es evidente que el Dios de los judíos era una entidad sanguinaria, carnívora, de naturaleza depredadora, puesto que en Génesis Él rechaza la ofrenda de frutos y vegetales de Caín y en cambio se deleita con el sacrificio de animales de Abel. Génesis 4:3-5. ¿Por qué? Porque las plantas no sufren, no tienen emociones fuertes de dolor, miedo y sufrimiento como los tienen los animales y los humanos. Es más, a veces las inmolaciones rituales de Jehová y Yahvé se convertían en hecatombes de carnicería enormes. El primer libro de Reyes relata que el rey Salomón y sus sacerdotes sacrificaron más de 120.000 ovejas, 22.000 bueyes en el templo de Yahvé en un periodo de solo 2 semanas. 1 Reyes 8, 62-64. El Dios hebreo siempre ha tenido una sed insaciable de sangre y dolor, para lo cual promueve guerras, accidentes, asesinatos, sacrificios de diversas formas hasta nuestros días. La misma perversión absoluta continuaría en la teología del judío cripto-sionista Pablo de Tarso, cuyo dogma mantenía que la muerte del testador es necesario para que se finalice el pacto con Yahvé. La sangre del sacrificio purifica todo, pues sin el derramamiento de sangre no hay ningún perdón. Hebreos 9, 16-17, 9-22. El culto de Yahvé es un culto de la muerte y sus fundadores, élites y seguidores. Son gente completamente perversa, depravada, maldita, enfermiza, endemoniada, poseída y entregada a la esquizofrenia mental. Ellos y su Dios inicuo son el epítome de la perversidad patológica. Los pastores cristianos y curas con sus mentiras acomodadas lo justifican diciendo que la matanza ritual de ovejas y bueyes era un justo ejemplo del sacrificio mesiánico de Jesús en la cruz por la expiación del pecado original, un concepto que irónicamente nunca existió en la religión hebrea original. No existe pecado original, no somos sucios ni malditos como lo son estas entidades del mal. Sin embargo, fuera del hecho de que el sacrificio de cualquier ser vivo para pagar por los pecados ajenos es algo totalmente inmoral y abominable, muy poca gente conoce el secreto más espeluznante de la Biblia. El Dios hebreo Yahvé muchas veces exigía sacrificios humanos que en la Biblia se han ocultado hábilmente. En Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, encontramos unas referencias escalofriantes sobre la práctica del infanticidio ritual hebreo, ordenada por el mismo Yahvé, en la cual los hebreos fieles a su Dios tenían que consagrar, sacrificar a sus hijos primogénitos como una ofrenda a su Señor, justo como solían inmolar las primeras crías de su ganado, con el fin de conmemorar la matanza de los varones primogénitos en Egipto por parte de Yahvé. Éxodo 13:2, 13:12-15.
Es irónico ver la ignorancia de personas hoy día defendiendo la vida en contra del aborto y mencionando a su carnicero Dios. En el primer libro de Reyes, una crónica de la historia primaria del pueblo hebreo, vemos que Yahvé solía exigir la inmolación de la vida de los hijos de los hebreos para la santificación de las ciudades a la hora de su reconstrucción. 1 Reyes 16:34. La arqueología bíblica revela que la práctica bárbara de enterrar a los niños inmolados en los cimientos de los edificios era muy común en las regiones de Megibo, Jericó y Gerer en Palestina, donde habitaban los hebreos, Turayev, el Oriente Clásico. En el libro bíblico lleno de odio y guerras, también leemos que Yahvé le ordenó a su siervo Josías que sacrificara a los sacerdotes de otros pueblos en sus templos y quemaran hasta sus huesos sobre los altares. 1 Reyes 13:13, 16:34. El ejemplo de la práctica del sacrificio humano, tan inhumano y el más aberrante, se encuentra en el libro de Jueces, según el cual el juez israelita Jefté, tras ser instigado por el espíritu de Yahvé, le hizo voto a su Dios prometiendo que sacrificaría en holocausto la primera persona que saliera de su casa, a cambio de que Yahvé le entregara la victoria en la guerra contra los enemigos de Israel. Jueces 11, 29-31. Yahvé le cumplió su promesa y Jefté volvió a su casa victorioso. Sin embargo, desgraciadamente, la primera persona que salió de su casa fue su amada y querida hija, que llena de amor y alegría salió a recibirlo, y Jefté, bien entristecido, se vio obligado a ofrecer su hija en holocausto a su Dios depravado. Jueces 11, 34-40. En el despertar y conocimiento de hoy, tenemos claro que Yahvé no solo disfrutaba de los sacrificios para su propio entretenimiento, sino que también los necesitara para alimentarse de la energía de sufrimiento y dolor. Recordemos que en los textos antiguos de los gnósticos originales se explicaba con total exactitud que el malévolo demiurgo Yaldabaoth, asociado al dios hebreo Yahvé, a Jehová, y sus arcontes depredadores se alimentaban del sufrimiento humano y de la energía transferida a través de los cultos religiosos demiúrgicos. Los judíos han hecho todo lo posible para ocultar este secreto tan vergonzoso de su religión, y los adoctrinados cristianos se inventarán cualquier excusa y dirán cualquier mentira para convencer a los ingenuos de que no hubo sacrificios humanos, asegurando que todos los versículos bíblicos citados han sido malinterpretados, a pesar de que varios pasajes de la propia Biblia digan claramente que sí hubo muchos sacrificios humanos ordenados por Yahvé e incluso describen los detalles con horror. Los apologistas de la Iglesia suelen citar la Biblia de manera cuidadosa y selectiva. Por lo tanto, sus ministerios son engañosos. Ellos están dispuestos a justificar la conducta perversa de su Dios y aunar todos sus esfuerzos para defender algo que es completamente aberrante e inmoral y presentarlo como algo moral, justo y divino. Así han sacrificado la humanidad con sus engaños. Su comportamiento es sucio, bajo y vergonzoso. Sus mentiras son expuestas por las palabras de su propio Dios demoníaco que le admite a su profeta Ezequiel que él mismo ha instigado a los pueblos a que le ofrecieran sacrificios infanticidas. Por eso yo también les di estatus que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desollarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Ezequiel 20, 25-26. La frase bíblica «hacer pasar por el fuego al primogénito» es una referencia al holocausto infantil, un tipo de sacrificio en el cual la víctima era quemada viva por completo y ofrecida a Yahvé. Según el mismo libro profético, Yahvé exigió ofrendas del pueblo e hizo que inmolaran a sus hijos a través del fuego, simplemente porque los hebreos no habían guardado el Sabbat, su sábado o día de descanso, y algunos de ellos habían fabricado ídolos. Ezequiel 20:24. Así es la moralidad retorcida del perverso Dios de los judíos. Mucha gente considera la cultura judeocristiana una fuente de valores morales. Esa gente defiende la Biblia por ignorancia o porque pertenecen al mal.
Muchos creen que las llamadas Sagradas Escrituras son un manual para alcanzar la santidad. Sin embargo, una vez es comprendida en su totalidad, la ley bíblica que Yahvé le reveló a Moisés en el monte Sinaí, se comprende que no es de ningún modo un código moral auténtico, sino un manifiesto político de control cuyo propósito real era la justificación de la dictadura tiránica del déspota cósmico Yahvé. La moralidad de Yahvé no tiene coherencia. Por ejemplo, era prohibido que la gente trabaje el sábado o haga el amor antes del matrimonio, y ambas transgresiones eran castigadas con la muerte por apedreamiento. Pero en cambio, sí está bien e incluso fue ordenado que los judíos perpetraran el genocidio contra los pueblos vecinos no judíos y cometan infanticidios masivos. La verdad es que la ley bíblica es solamente una tortura sádica que no se corresponde con los humanos que pertenecen al bien y la luz. El supuesto Padre amoroso exige que los hombres sean apedreados hasta su muerte solo por encender un fuego para alimentarse o recoger leña en el día sábado, el día santificado de Yahvé. Éxodo 31, 12-15, Números 15, 32-36, que también exigía que los creyentes asesinaran a sus familias y amigos si decidían abandonar el culto sangriento de Yahvé para seguir verdaderos caminos espirituales. Deuteronomio 13, 6, 10. Del mismo modo, la teología enseña que todos aquellos que no sigan la religión barbaraica de Yahvé serán juzgados y quemados en un lago de fuego infernal. Apocalipsis 20, 10, 14, Juan 8, 24, 2 Tesalonicenses 1, 8, 9, 2, 11, 12. Yahvé no es un Dios bondadoso, sino un monstruo aborrecible, y su libro con su palabra no es más que una malvada herramienta para la destrucción de la esencia de la verdadera humanidad. El Dios hebreo es un adversario que siempre se ha opuesto a la liberación y conocimiento de la verdad. Además, el texto dice que Yahvé introdujo a propósito muchas maldiciones al mundo, tal como está escrito en Génesis 3, 16-19. Es evidente que Yahvé nunca quiso que el hombre despertara ni conociera la verdad de su conciencia. Solo quiso mantenerlo como un esclavo ignorante en el plano terrenal y astral. La política de oscurantismo de Yahvé no termina allí. La ley dada a Moisés prohíbe cualquier tipo de conocimiento sobre entidades interdimensionales. Levítico 19:26, 19:31, Deuteronomio 18, 10, 12. ¿Por qué Yahvé temía tanto que prohibió que los pueblos se comunicaran con seres interdimensionales? La respuesta es que Yahvé tenía miedo a que los hombres tuvieran contacto con seres ancestrales y supieran la verdad acerca de su verdadera identidad. Irónicamente, el libro de Enoc, un texto apócrifo de considerable importancia en el judaísmo del Segundo Templo, revela que las artes mágicas y las técnicas de la adivinación tienen su origen en el cielo y les fueron enseñadas a las hijas de los hombres por los ángeles que habían abandonado sus lugares en el cielo oponiéndose a la autoridad de Yahvé. Enoc 7:1, 8:3. Los ángeles de Yahvé acusaron a los ángeles rebeldes de haberles revelado a los hombres los secretos eternos del cielo. Enoc 9:6. Como la elaboración de armas, maquillaje, magia negra, astronomía, astrología, adivinación. Del mismo modo, durante el episodio de la caída de la Torre de Babel en Génesis 11, Yahvé se asusta por el progreso espiritual asombroso de los hombres cuya torre, alegórica, ya estaba a punto de llegar al cielo, y él admite a sus compañeros los Elohim que con conocimiento nada podrá detener a los humanos. Génesis 11:6. Yahvé teme que el hombre sepa su verdadero origen divino y se convierta en un rival. Así que él y sus secuaces descienden a la tierra y confunden el lenguaje espiritual de la humanidad. Lo cierto es que Yahvé siempre estuvo en contra, oponiéndose a la libertad e iluminación de la humanidad. Por lo tanto, ha sido y es el peor enemigo de los seres humanos. El Dios de la Biblia no es nuestro Padre amoroso, sino una maligna pesadilla para la humanidad. Si alguien te dice que Yahvé es amor,
es un pobre ser sin conciencia, un ser atrapado en el mal y la oscuridad. Los pobres y engañados cristianos adoctrinados y ciegos que no leen ni investigan, creen cualquier excusa para justificar a su Dios. Ignoran a propósito la magnitud de versículos bíblicos que cuentan la maldad de Yahvé para seguir fantaseando que la deidad judeocristiana es una entidad benevolente, misericordiosa e infinitamente amorosa. Son crédulos, ciegos, patéticos y solo se están engañando a sí mismos. Ellos han caído en la trampa de la inversión acusatoria de la religión sionista de Yahvé. A pesar de que la propia Biblia da testimonio claro de que Yahvé tiene todas las condiciones de una entidad demoníaca, la mayoría de la gente sigue creyendo ingenuamente que es su protector, creador, benefactor, en vez de reconocer que es el gran enemigo de la humanidad. Aunque el tetragramatón, Yahvé, sea el nombre más conocido del Dios de los hebreos, no es de ningún modo su nombre original en la traducción bíblica. De hecho, la deidad bíblica empieza su vida en la Biblia hebrea bajo el nombre El, y a veces su forma plural, Elohim, y luego adopta el epíteto Yahvé cuando se presenta a Moisés por primera vez en el monte Horeb. Dicho de otra manera, Yahvé no es un nombre personal, sino más bien un título que se puede traducir como el que crea. En la Cábala se describen los 72 nombres de Dios. ¿Cuál es el origen de la deidad antigua conocida como El en muchos pasajes de la Biblia? El era considerado la deidad más alta del panteón semítico antiguo y reverenciado como el padre de todos los Elohim, junto con su consorte Asera. Sus hijos, conocidos como los Bene a Elohim, o hijos de los dioses, incluían dioses semíticos como Baal, Cotar Gual Casis, Astarte y Mot. Estos hijos de la parte de El y Asera más tarde se convertirían en los ángeles caídos, los hijos de Dios, en Génesis 6:2 y también en la literatura enoquiana apócrifa de acuerdo con la teología monoteísta. Day 2002 y V. Smith 2003 V. Yahvé aparece muchas veces como una abreviatura de Yahvé Sebaot, un epíteto hebreo que se puede traducir como el que crea los ejércitos, que la Iglesia acomoda como Señor Dios de los ejércitos o de las huestes o jerarquías. Al revisar las numerosas semejanzas entre el Yahvé bíblico y su precursor semítico preisraelita, ambos eran conocidos por el epíteto Yahvé Sebaot, siendo los dos creadores de los ejércitos, dioses de la guerra. Ambos se presentaban como el Padre Supremo y eran adorados como el Altísimo. La versión cananea prebíblica era reverenciada como el Padre de todos los Elohim y su sucesor bíblico es presentado como el Padre de los ángeles, Bene a Elohim, Génesis 6:2. Ambos son los supremos que presiden en la asamblea de los dioses, en Salmo 82:1. Ambos eran dioses sedientes de sangre, cuyo culto exigía el sacrificio humano y el holocausto de los varones primogénitos. Las referencias a Yahvé en la Biblia, como el anciano de días, cuyo cabello era blanco como lana pura, Daniel 7:9, y el Dios grande cuyos años son incontables, Job 36:26, son idénticas a las descripciones de El, con el nombre El Elyon. El dios semítico El, la versión precursora de el Yahvé bíblico, tiene su inicio en la religión sumero-arcadia más antigua, en la cual era conocido por su nombre original, Anu, el dios del cielo. El dios sumerio Anu, era el rey del cielo, el más alto del panteón mesopotámico, el gran juez temido, jefe y padre del concilio divino y el progenitor de todos los Anunnaki. Engendró el linaje de los grandes dioses sumero-acadios con sus hijos Enlil, Enki, Ea, Inanna, Istar y Nergal, Erra. Estos son los equivalentes sumerios de los dioses semíticos Baal, Cotar Huascasis, Astarte y Mot respectivamente. Además, igual que él, Anu era representado por el toro como símbolo de su virilidad y en la religión sumeria se creía que él había creado las huestes del cielo
como sus soldados para la destrucción de sus enemigos. Del mismo modo, en la Biblia hebrea, Yahvé es conocido como el Señor de las huestes celestiales. Anu es un dios poderoso y belicoso. Paralelamente, su símbolo era una estrella dentro de un disco. Según los textos sumerio-arcadios, que son más antiguos que la Biblia hebrea por milenios, Anu fue el dios que se opuso a que Enki le revelara a Adapa, Adán, la ciencia del designio del cielo y de la tierra, le denegó el pan y el agua de la vida, leyenda de Adapa, y fue el primero en prestar su juramento de destruir a la humanidad por el diluvio sumerio de Nippur. Cabe decir también que en la mitología mesopotámica, Anu era un violento usurpador que se levantó en combate contra el rey previo Alalu y lo derrotó en la lucha por el trono del cielo. Van der Tur, 1996-8. Él y Anu equivalían la misma deidad en la región de Mesopotamia. Este falso dios utiliza muchos nombres para confundir, de acuerdo a diferentes idiomas y regiones. Blázquez 2001-9. De hecho, la raíz semítica El-Il-Ilu, de la cual proviene el teónimo cananeo y hebreo, El es de origen sumerio-acadio. En el acadio, el ancestro de todas las lenguas semíticas, el ideograma coeniforme para la deidad Anu tenía dos valores fonéticos y se podía leer como Anu o Illu. Aquí encontramos un vínculo etimológico directo entre los teónimos El y Anu. El fue un usurpador del trono del cielo, aunque sí era considerado el hijo de las deidades primordiales, Eliun y Berut, justo como Anu en la mitología mesopotámica, fue engendrado por los dioses prepanteónicos Ansar y Kishar. Sin embargo, en los textos hebreos más primitivos que subyacen a algunas partes del Pentateuco, sí podemos encontrar unas referencias sutiles a una ascensión al poder e incluso una usurpación del trono celestial por parte del Yahvé, gracias a su gran destreza guerrera militar. Stark 2011-15. En el canto de Moisés del manuscrito prebíblico 4 Kedeut, vemos que Yahvé primero hereda la tierra de Israel de su superior Elión, el Altísimo, y luego sube a la cabeza del panteón después de derrotar a sus rivales divinos. Encontramos una escena paralela en el Salmo 82, en la cual Yahvé, el Dios de Israel, juzga a los demás dioses en medio de un concilio divino y condena a los otros hijos divinos de Elión a morir como los hombres y declara que él mismo heredará todas las naciones. Smith 2001-16. En los textos más primitivos de la Biblia hebrea se conserva un vestigio del mito mesopotámico primordial de la usurpación del trono del cielo por parte de Anu, El. Ahora entendemos que la deidad semítica El, conocida también como Yahvé en la Biblia hebrea, tiene su origen en el panteón sumerio antiquísimo y es idéntica al dios celestial Anu. Sin embargo, la revelación no termina allí. La siguiente es mucho más sorprendente. En tiempos antiguos, el mismo El de los semitas occidentales era identificado con Cronos en la religión helénica. Smith 2002-17. Para los pueblos antiguos, El y Cronos eran idénticos. ¿Quién era Cronos? Cronos era el nombre griego del más violento y sanguinario dios romano, Saturno. Igual que Anu-El en el Medio Oriente, Saturno Cronos en la mitología mediterránea era el titán más alto del panteón, el dueño del trono del cielo, un usurpador violento que había vencido a su propio padre por la supremacía y un tirano despiadado. Cronos también era considerado el padre del tiempo, como él era conocido como padre de los años y anciano eterno de días en los textos semíticos preisraelitas y en algunos libros de la Biblia hebrea. Además, Saturno Cronos era un dios infanticida que devoraba a los niños y su culto se caracterizaba por el sacrificio humano y la ofrenda de los primogénitos en holocausto. Esto explicaría por qué encontramos algunos vestigios de la práctica del sacrificio humano y el infanticidio ritual en el culto jehovítico en los textos de la historia primaria de la Biblia hebrea.
Los símbolos principales de Saturno Cronos eran la hoz, la cruz y la luna menguante. Los hebreos siempre fueron adoradores de Saturno desde el principio. Aunque los judíos lo quieran ocultar, el judaísmo siempre ha sido un culto a Saturno, cuyo dios es nadie más que él, Cronos, o por ende, Anu. Todo el mundo sabe que el día sagrado del dios hebreo es el día sábado. El sábado está vinculado intrínsecamente a la deidad antigua Saturno Cronos. Mucha gente sabe que sábado en hebreo es Sabbat, el día de reposo del judaísmo. Sin embargo, muy poca gente conoce el verdadero origen de este término semítico. Sabbat comparte su raíz etimológica con el vocablo Sabbati, el nombre del dios y del planeta Saturno en la lengua hebrea. Además, en la antigüedad preisraelita, el planeta Saturno, el juez de todos los planetas, era asociado a él. Del mismo modo, su precursor sumerio Anu era asociado a un conjunto de cuerpos celestiales que incluía los planetas bélicos Marte y Saturno en la mitología mesopotámica. Evans, 1998, 18. En la Cábala, el esoterismo judío, Yahvé Elohim es asociado a la Sefirá Binah y por ende al planeta Saturno. Gilei 2009, 19. En resumen, la auténtica identidad del dios hebreo Yahvé es una revelación muy escalofriante. Yahvé es él, Saturno, Cronos y Anu. Todas estas son varias facetas de la misma entidad, el malévolo rey del cielo del panteón sumerio. Es momento de evaluar lo que sabemos y lo que ha estado oculto bajo engaño por mucho tiempo. El momento de la transformación y la verdad debe iniciarse dentro de nosotros. Ignorancia y desviación no serán más una excusa. La información está dada y expuesta. El bien y el mal se separan. Tú ya has decidido.